Número 2779, CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. ...8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al periodista investigador Arturo Torres de Código Vidrio. Siempre nos ilustra con sus investigaciones. Ahora queremos empezar este diálogo con el tema que ha sido noticia esta semana, cuando una corte de Nueva York, de Brooklyn, se han formulado cargos desde la Fiscalía, desde la DEA, en contra de Fito, y que esto pudiera abrir, dentro de los debidos procesos, la posibilidad de una extradición siempre y cuando sea detenido aquí o en el mundo frente a la alerta roja que hay ante la Interpol. ¿Cómo ve esto? Por un lado, el tema jurídico, el tema judicial, y por otro, el tema de la situación de Fito, que incluso se ha denunciado que él durante los últimos tiempos ha seguido liderando la banda y exportando ilegalmente droga hacia los Estados Unidos. Muy buen día, Arturo. Muy buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Esta acusación formal de la justicia estadounidense a través del fiscal en el distrito de Nueva York es un tema en el que ya, según yo entiendo, se venía acopiando mucha información con anterioridad. Además, hay que considerar un antecedente que es importante también, Miguel, es la extradición que hubo ya del Gato Farfán. En el año 2024, él fue extraditado. Cuando lo capturaron en Colombia, todavía aquí no se había aprobado la extradición en consulta popular. Y no hay que olvidar que los dos grandes capos de la droga, digamos, antes de Fito, fueron el Gato Farfán, y anteriormente otro que también fue extraditado desde Colombia, porque aquí no hay la extradición, y ese era el mecanismo que aprovechan los cabecillas de las bandas, los líderes de estos grupos criminales, para sentirse protegidos, porque sabemos que las cárceles se convirtieron en un bastión desde donde ellos operaban y mantenían todas estas estructuras para el narcotráfico y otros delitos conexos. Antes del Gato Farfán fue extraditado Gerald, ¿no es cierto?, que es el que controlaba también el envío de cocaína por vía marítima hacia Centroamérica y Estados Unidos. ¿Él fue aprehendido en Colombia? Él fue aprehendido en Colombia, exactamente igual que el Gato Farfán, porque acá en Ecuador no habían las seguridades, o sea, de que si los detienen van a salir libres. Ya vemos cómo los jueces, muchos jueces se vuelven operadores de los carteles del narcotráfico, y básicamente o los liberan o les dan medidas sustitutivas, o básicamente les mantienen en una situación en la cual tarde o temprano pueden ser liberados. Entonces, en esas condiciones se dan las extradiciones anteriores de dos cabecillas importantes que ahora mismo están detenidos y están pagando una sentencia en Estados Unidos. Ese es un antecedente, como decía yo, relevante para fijarnos que ahora la cosa va a ser mucho más fácil, en el sentido de que nosotros ya tenemos por la reforma, por la consulta aprobada la extradición, pero además Ecuador tiene un convenio de extradición con Estados Unidos que rige desde el año 1939. Entonces, este acuerdo lo que establece es que incluso en esa época ya se establecía el delito de narcotráfico como una de las causales para poder concretar la extradición. Entonces, una vez sentadas las bases jurídicas judiciales, Estados Unidos formaliza, y más o menos ocurrió lo mismo en el caso de Farfán y de Gerald, cuando ya tenían procesos, la justicia ya había acopiado información, ya tenían el sustento como para empezar a articular operaciones coordinadas
con la policía, tanto de Ecuador como de Colombia, en los dos casos anteriores que mencioné, y este también, me imagino que es el mismo caso de Fito. Es decir, esto permite, porque la información que tiene Estados Unidos es una información que recaba de sus fuentes en Ecuador. ¿Sí? Toda la información que se retroalimenta llega a través de antinarcóticos, de las agencias también de Colombia, porque no olvidemos que estas redes de los choneros están conectadas con el cartel de Sinaloa desde hace muchos años, con los comandos de la frontera también. Entonces, toda esta información es producto de un trabajo de muchos años, y por eso es que con todos esos datos se formaliza en Nueva York el pedido de extradición de Fito, que es considerado uno de los capos más importantes, no solamente en Ecuador, sino a nivel latinoamericano, para llevar la cocaína, sobre todo del cartel de Sinaloa, hacia Estados Unidos y hacia otros destinos en alianza con otras mafias o clanes como los albaneses, por ejemplo. Ahora, siendo difícil la ubicación de los prófugos, ¿cómo cree que irá la tarea de encontrar a Fito, Arturo, a sabiendas que incluso se llegó a dar una recompensa de $1 millón? Me parece que eso esas medidas, o sea, cuando Estados Unidos también entra a ofrecer una recompensa, es que ya tenía preparado el caso, ¿no es cierto? Porque por eso empiezan la búsqueda y estimulan ese tipo de acciones en cooperación, como digo, siempre con la policía también ecuatoriana y otras policías de otros países, porque no olvidemos que cuando huye Fito, los meses siguientes, su familia es encontrada en Chile, ¿no es cierto? Entonces, ellos son repatriados de Chile porque están viviendo ahí, y se suponía que el que iba a ir luego, porque no olvidemos que Fito fuga entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024, ¿no es cierto? Y luego sus familiares salen también del país, y se suponía que él se había movido por algunos países para tratar de llegar también donde estaban sus familiares. Entonces, una primera hipótesis es de que él, después de que sale de la cárcel, se fuga de la cárcel porque temía que le iban a trasladar a La Roca y ahí iba a ser asesinado por la banda de los Lobos, que está enfrentada en una guerra sin cuartel contra los choneros. Entonces, por eso es que Fito decide huir, ¿no? Porque él básicamente tiene muy controlada la penitenciaría del Litoral, la regional de Guayaquil, donde se sentía seguro, pero cuando el gobierno lo quiere mover y él se entera del plan, es que huye, y por eso la primera hipótesis es de que él había salido del país. Esa es una hipótesis que se ha manejado y que ha estado investigándose con policías de otros países, porque eso hay que mencionar también que son operaciones coordinadas, y ahora mismo, de lo que yo entiendo, se tiene información muy sólida de dónde podría estar ubicado. Hay un monitoreo permanente, es decir, yo creo que en esa coordinación también, fíjese, Miguel, que esto hasta se ha filtrado a nivel del mismo correísmo, ¿no? Que habla ya de que están cerca de detener a Fito y de que hay un acuerdo, en fin, o sea, esto nos habla de que también es una operación sensible, y me llama la atención que se evidencien estos datos, porque lo que hacen es ponerle en alerta a quien está siendo buscado, ¿no es cierto? Y eso es preocupante porque Fito es el líder de una de las bandas hegemónicas con los Lobos, que no solamente se encarga del narcotráfico, sino del lavado, ha penetrado a muchas instituciones del Estado, tiene operadores a diferentes niveles en diferentes provincias, hay una máquina de lavado articulada alrededor de los choneros, que se ha hecho y ha echado cimientos desde hace más de, diría yo, una década, porque el que inicia toda esta operación y esta estructura para darle tanta hegemonía a los choneros es Jorge Luis Zambrano Rasquiña, que es asesinado en diciembre del 2020, y él deja básicamente
la estructura intacta y el que asume el liderazgo es Fito, pero también asume ya esa estructura que tiene, que está estimado, ya se estableció en la justicia, hay un juicio contra dos mujeres que son las operadoras financieras y su hijo, que tienen más o menos, se estima, $23 millones en empresas, en dinero ubicado en cuentas, y eso es lo que está también judicializado, Miguel. Ahora, se hizo operativos también dentro de este proceso de búsqueda. Aquí en la ciudad de Manta se encontraron bienes lujosos vinculados a la familia, y el caso de la extradición, la familia al no tener cargos estará circulando tranquilamente luego de su extradición, que fue de Argentina o de Chile. ¿No estaba viviendo en Argentina? Sí. Exactamente, sí, ahí yo tuve una confusión, pero creo que es importante destacar, Miguel, que en este caso los bienes de Fito, la fortuna que han levantado a través de prestanombres, a través de lavado en empresas, pero sobre todo también en el sector agrícola, donde, por ejemplo, Junior, el otro cabecilla de los choneros, también tenía muchas propiedades, haciendas, fincas, ganado. Estos negocios están muy, han tenido un crecimiento sostenido en provincias de la costa y no han sido debidamente identificados, porque este es un tema crucial, Miguel. Tiene que ver con cómo desmantelar estas estructuras económicas que son las que dan el poder que tienen estas organizaciones criminales para poder acceder a armas de grueso calibre, para poder comprar jueces, para poder comprar funcionarios, policías. O sea, no hay límite, porque básicamente ellos tienen mucho poder económico. Yo creo que lo que ahora queda para quitarles el oxígeno, más allá de la captura, que sería importantísima que se haga del líder de los choneros, es desmontar la estructura económica y los operadores, que son los invisibles, que no se ven, que son economistas, gente que conoce muy bien de cómo opera el sistema financiero, ex policías que han trabajado en el control del lavado. O sea, es una estructura que está regada y enraizada hace muchos años, Miguel, pero es una maquinaria que, como decía al inicio, el ideólogo de esta estructura fue Rasquiña, y Fito lo que hizo es continuar con eso, pero esas estructuras, sobre todo en Manabí, están permeando mucho de la economía de esa provincia, y yo no veo todavía un esfuerzo, o al menos no se conoce, para saber cómo van a desmantelar esas estructuras económicas para cortarles el financiamiento, el oxígeno, y ahí sí darles un golpe certero a estas organizaciones para que de esa forma articular algo mucho más efectivo. Claro, lo que dice Arturo es importante, y esto ha sido uno de los objetivos, el golpear precisamente a la estructura económica, y sin financiamiento se sienten debilitados estas bandas. Totalmente, Miguel, es que eso es lo único que puede dar resultados en una lucha tan desigual, en la cual ya vemos que uno de los datos que dan desde el Departamento de Justicia es que Fito articulaba la compra de fusiles, de armas en Estados Unidos, donde la venta de armas es libre. Entonces, evidentemente, las conexiones que ellos tienen, la mayoría de armas, Miguel, que llegan para armar a estas bandas que vemos que tienen armas de guerra, llegan desde Estados Unidos, llegan por Perú, ¿no es cierto? Entonces, desde Perú es que entran al Ecuador, como ahí hay una puerta abierta, no existen prácticamente los controles aduaneros, y eso hay que decirlo, son unos controles de remedo, el contrabando es permanente, entonces entran explosivos, entran armas, entran precursores, desde hace décadas, Miguel. Entonces, un dato importante sobre esta cadena logística de las armas que llegan por Perú y pasan al Ecuador. Esas redes, Miguel, fueron tejidas por las FARC.
desde los 90s. No olvidemos que las FARC entran a operar y a tener alianzas con el cartel de Sinaloa desde inicios del año 2000, porque se ven acorraladas por esta operación del Plan Colombia y necesitan tener muchos más recursos. Dejan de cobrar solo impuestos y entran de lleno en el negocio del narcotráfico con Sinaloa. Sinaloa tiene un operador y tiene una banda que se vuelve importante, que son los choneros. Pero los choneros interactuaban antes, cuando todavía existían las FARC, con el Frente 48. El Frente 48, liderado en la parte económica por Oliver Solarte, el gordo Solarte, luego cuando hay la mutación y también la atomización después del fallido acuerdo del 2016, el Frente 48 se convierte con los años en los Comandos de la Frontera, que es un cartel, ¿no es cierto?, que tiene muchísima injerencia, que es el que saca la droga por Colombia con la ayuda de los choneros, y ellos son los que controlan la salida de la droga por los puertos. Es una estructura que se ha montado desde hace muchos años, Miguel. O sea, esto es lo que estamos enfrentando y eso es lo que se debe entender para un poco saber dónde se tienen que dar los golpes para realmente ser efectivos en desmantelar estas organizaciones criminales. Precisamente por la acción de comandos en la frontera, ¿cómo se ha venido operando para desbaratar, para aprender a líderes de estas bandas? Y por otro lado, lo que usted decía, ¿cómo mejorar los controles de ingreso de armas, especialmente por el sur del país? Miguel, ahí hay una corrupción muy grande. O sea, la corrupción estatal es impresionante, Miguel, a nivel de las aduanas. Entonces, la corresponsabilidad del empoderamiento de las bandas depende de la corrupción que hay en el Estado. Si es que no trabajamos a ese nivel, ninguna estrategia va a tener resultados en el mediano y en el largo plazo. La corrupción en aduanas, la corrupción también en la policía. O sea, en las instituciones que han sido permeadas por el poder descomunal, económico de estas organizaciones. Entonces, un tema transversal que precisamente no ayuda a entender por qué no se topan las estructuras económicas, Miguel. ¿Por qué no se topan, por qué no se desmantelan? Es la corrupción que existe en el Estado. Y subrayo, no es de este gobierno, es desde hace más de una década, desde mediados del 2000, cuando estas estructuras empezaron a permear el Estado, empezaron a permear los gobiernos locales. Es decir, este crecimiento silencioso, vertiginoso, es algo que va a tomar mucho tiempo, pero sobre todo necesita tener un diagnóstico y una purga real, una estrategia para identificar a quienes están siendo operadores de estas organizaciones en el Estado, porque lo de las aduanas es real, Miguel. O sea, todo lo que entra por Perú, ¿por qué sigue entrando químicos para la minería ilegal, armamento que llega muchas veces del ejército peruano? ¿No es cierto? Las armas que llegan por Perú, la mayoría, algunas llegan por mar, por supuesto, pero no entendemos por qué no hay una coordinación efectiva entre la policía de Perú y Ecuador para establecer controles que permitan efectivamente parar y que sea una barrera que impida, porque en buena parte de ahí viene la corresponsabilidad del nivel y del empoderamiento con las armas que tienen estas organizaciones, que en muchos de los casos superan las posibilidades que tiene la policía o las Fuerzas Armadas, que ahora se está revirtiendo, por cierto, porque ya tienen armas de otro tipo. O sea, ya pasamos de las armas pequeñas y cortas que usaba la policía, de la policía comunitaria, a una policía que ya está mucho más armada para enfrentar este tipo de amenazas. Ahora, este tema es fundamental, lo que señala Arturo. Si no se golpean a las estructuras económicas, si no se golpea la provisión de armas y otros materiales, va a seguir el financiamiento y va a seguir la acción permanente que cumplen estas organizaciones. Así es. Así es. Lo único que vamos a hacer, van a seguir siendo la policía y Fuerzas Armadas, son notarios de los delitos. Es decir, tomar nota, detener
entran a la puerta giratoria de la justicia y salen porque el mismo aceite que corrompe a otras entidades del Estado también corrompe a jueces, también corrompe a fiscales. Entonces, estamos en un círculo vicioso, Miguel, si no se ataca de manera realmente consistente y estratégica esos puntos nodales para, o sea, porque esta estrategia de seguir atacando a la policía, militares, están todo el tiempo activando, y yo sí destaco el hecho de que se ha descabezado a muchas de estas organizaciones y por eso se detonó la guerra entre bandas, Miguel, ¿no es cierto? Por ejemplo, los Tiguerones, los Chone Killers, sus líderes han sido detenidos en el exterior y aquí se han dado golpes importantes de policía y fuerzas armadas, y eso es lo que detona en buena medida la violencia que existe en Guayaquil, sobre todo en El Oro. Estos bandos enfrentados por los territorios. El 90% de los asesinatos, de los homicidios, son por ese motivo, por el enfrentamiento, pero claro, hay víctimas colaterales. Entonces, hay que enfatizar más el tema de la información, la inteligencia, otros organismos que entren a cooperar. El embajador italiano ya lo dijo, son mafias que tienen que ser golpeadas en sus estructuras. ¿Qué está haciendo la superintendencia de compañías? ¿Qué está haciendo la superintendencia de bancos? ¿Qué están haciendo todos los otros organismos? Parece que todo la carga, Miguel, de esto estuviera en militares y policías, que por cierto están sofocados, agotados, porque llevamos más de un año de conflicto. Y ya lo decía Sun Tzu en El arte de la guerra. Un ejército, una fuerza de combate no puede estar demasiado tiempo en combate porque se va quemando ella misma. O sea, porque los recursos todo el tiempo está consumiéndose recursos, pero sobre todo el personal se está agotando. Entonces necesitamos tener un plan más estructurado con otras organizaciones del Estado que también cumplan su trabajo y empiecen a desmontar estas estructuras económicas que sin esa operación, Miguel, no va a ser efectiva ninguna lucha contra estas organizaciones del crimen transnacional. Volviendo al tema de Fito, ¿será que está avanzado el proceso de ubicación que determine si lo que ha hecho la Corte de Brooklyn facilita el que pueda ser juzgado en esa Corte de Nueva York? ¿Pudiera ser que está avanzado el seguimiento de este personaje que no se sabe si está en el Ecuador o en América Latina o dónde estará? Sí, yo creo que patea el tablero de todas formas, Miguel, y pone en alerta de que si el señor es detenido, si el prófugo Fito es detenido, lo más probable es que sea extraditado a Estados Unidos, porque aquí no va a tener un espacio donde ya vemos las debilidades institucionales de las cárceles que no terminan por toda esta dinámica que se ha acumulado la última década de descontrol, no terminan de ser totalmente sometidas al control del Estado. Entonces, Fito preso aquí, lo más seguro es que tenga facilidades y que pueda nuevamente recuperar la libertad. Entonces, creo que en este momento lo que se va a venir, Miguel, pueden ser, yo no sé las reacciones de los choneros que, como digo, tienen una estructura y tienen alianzas poderosas. El cartel de Sinaloa es el que está detrás de esto. Entonces, ¿qué reacciones van a tener? Pueden haber atentados para precisamente evitar que, si se está haciendo un seguimiento sostenido de Fito con el apoyo de agencias internacionales, no se genere esto, se genere una ola de miedo. Yo no descartaría eso, que esta semana además tenemos una semana electoral. Entonces hay que estar alertas, hay que estar atentos a cómo van a reaccionar desde estas organizaciones al ver que se le está acercando a su líder, ¿no es cierto? Que, como digo, no es solamente el líder de los choneros, es el líder de la banda más importante para el cartel de Sinaloa para sacar la cocaína colombiana hacia Estados Unidos y hacia Europa también. De eso estamos hablando, Miguel. Entonces, estamos viviendo momentos muy sensibles, en los cuales entiendo que estas operaciones tienen que manejarse con mucho sigilo y mucho cuidado
para buscar efectivamente poder detener al líder de los choneros y hacer una operación que no genere además reacciones, porque también se tiene que estar pensando en eso en los escenarios de inteligencia. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo sofocar esas reacciones? Es decir, debe haber un plan muy estructurado para precisamente evitar que las consecuencias de la captura, si se diera, de Fito, sean también letales y puedan tener objetivos, porque hemos visto que han habido objetivos de gente inocente este último mes, en espacios privados, para generar miedo, para generar terror, porque hay un combate abierto a estas organizaciones criminales, declarado hace un año. Entonces, creo que estamos en un momento muy sensible, Miguel, muy sensible, y ese nivel de alerta también, de lo que yo conozco, está dado a nivel de los organismos de seguridad y de inteligencia del país, y también, obviamente, en coordinación con Estados Unidos. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención a Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio, y esta situación de Fito, que esta semana se formularon cargos en la Corte de Brooklyn. Arturo, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un excelente día. Con todo gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les anunciamos, ya viene de inmediato el segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero recomendarles el programa Controversia en Escena, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, este sábado a las 8 horas. Vamos a abordar uno de los temas de esta semana, que tiene que ver con los grandes desafíos en las relaciones internacionales. La cita del sábado anterior, el encuentro en Florida, en Mar-a-Lago, la residencia particular del presidente Donald Trump, que recibiera al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, presidente candidato. También esta línea de la administración Trump de los aranceles que estableciera esta semana, las incertidumbres políticas en América Latina, como es el caso de Bolivia, en donde en Bolivia se acabaron los dólares, se tomaron los dólares, y ahora hay una crisis profunda que le ha llevado el socialismo del siglo XXI. Y también abordaremos las elecciones en el Ecuador el domingo próximo 13 de abril. Invitados el doctor Jaime Costales, académico, catedrático y psicólogo, analista político; Jorge Ortiz, escritor e internacionalista; y el doctor Luis Verde Soto, académico, consultor internacional y analista político. De mi parte les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Recuerden razonar el voto, un voto libre, pero un voto informado, un voto reflexivo, responsable, no caer en los engaños, en tanta mentira que circulan en las redes sociales. Feliz fin de semana. Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito Está. Bienvenidos, queridos amigos, a este su programa Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos... Clarito Está. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Es para nosotros un honor estar con ustedes en un día en el cual vamos a conocer